Aquella noche, Jim y Sandra Melgar celebraban su 32º aniversario de matrimonio. Hablaban sobre el futuro, hacían planes para la jubilación y no tenían la menor idea de que esa sería su última noche juntos. Horas después, Jim fue encontrado brutalmente asesinado dentro de su propia casa, y su esposa apareció atada e inconsciente. Todo parecía indicar que se trataba de un robo que había salido mal, pero cuanto más analizaban los detectives la escena del crimen, más comprendían que casi nada en esta historia era lo que parecía a primera vista. Entonces, ¿quién asesinó realmente a Jim Melgar? ¿Y pudo la policía haberse equivocado al condenar a la única persona que sobrevivió aquella noche? Amigos, voy a interrumpirlos solo un momento. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde es mi audiencia, así que quiero pedirles que me cuenten desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es en este momento. Gracias por su atención. Escríbanlo en los comentarios y yo continúo. Houston, Texas. Jim y Sandra Melgar llevaban más de 30 años juntos. Se conocieron cuando todavía estaban en la escuela. Se casaron en 1980 y tuvieron una hija llamada Elizabeth, a quien todos conocían como Liz. Según sus familiares, no solo eran marido y mujer, sino también mejores amigos. Les encantaba viajar, disfrutar de actividades al aire libre y siempre se apoyaban mutuamente. Con el paso de los años, Sandra comenzó a enfrentar graves problemas de salud. Padecía lupus, epilepsia y otras enfermedades. Jim siempre estuvo a su lado, ayudándola y buscando formas de aliviar su condición. A finales de 2012, la pareja se preparaba para una nueva etapa de sus vidas. A Jim solo le faltaban 5 meses para jubilarse y ambos hacían planes para el futuro. El 22 de diciembre celebraron su 32º aniversario de matrimonio. Después de cenar en un restaurante, regresaron a casa, pasaron la noche en el jacuzzi y hablaron sobre los viajes que querían hacer. En un momento, los perros comenzaron a ladrar con insistencia. Jim fue a ver qué ocurría y nunca regresó. Bizarre murder has a Northwest Harris County neighborhood on edge this Christmas Eve. A couple celebrating a wedding anniversary found tied up in separate closets. The husband had been stabbed to death. Tonight, investigators have plenty of questions about this. And it happened, as we see on this map, at a home on Kelsey Meadows Court and Village Terrace. And that's where Local 2's Andy Sirota is joining us live with the latest on this story. Andy? Bill, residents in this quiet community still baffled over a bizarre mystery involving 2 of their neighbors. Like police, they too have so many questions. We're just trying to get a statement. Sandra Melgar sought comfort today in the arms of a friend in the wake of her husband's bizarre murder. She was unable to speak from the back seat of this car where we saw her wrapped in a blanket laying down, still in shock after her 52-year-old husband was found dead and tied up in a closet. Relatives who arrived at the couple's home for Sunday dinner also found Sandra Melgar tied up in a separate closet. 32 years was the anniversary. They were celebrating it. Distraught family members tell Local 2 the couple had been happily married for 32 years and recently celebrated their anniversary. Deputies say Melgar told them she can't remember who tied her up or who may have hurt her husband. His brother told us he'd been stabbed to death. They were in the bathroom together, her and her husband, at approximately 1 a.m. this morning, and at some time she blacked out, and the next thing she remembers is waking up in the closet. Relatives told us off camera the Melgars are devout Jehovah's Witnesses, own some rental properties, and insist there was nothing going on in the couple's lives to indicate trouble was on the horizon. Now, tonight, we're still not sure what caused Sandra Melgar to black out, but relatives tell us she does have a medical condition, and they say it appears that she may have been hit over the head with something. Investigators haven't released information on any possible suspects. They took Sandra Melgar to homicide headquarters to interview her. Andy, thank you, sir. Relatives got to the Melgar house yesterday. They said they noticed that the garage door was open. Investigators haven't said anything yet about any possible signs of forced entry or about whether the couple's home had possibly been ransacked or if anything was missing. Sandra fue trasladada al hospital para realizarle más estudios, pero recibió el alta rápidamente. Después la llevaron a la Harris County Sheriff's Office para responder algunas preguntas. La escena del crimen resultaba muy extraña y la policía sospechaba que había inconsistencias en la versión de Sandra. I need to do a statement from you, okay? That's why we're here. And I have a little recorder and do a little statement and get some questions from you. Answer.
Ella dijo que no tenía la menor idea de lo que había ocurrido después de salir del jacuzzi y que no recordaba absolutamente nada. También aseguró que no había visto ni escuchado nada de lo que pudiera haberle sucedido a Jim y que ni siquiera sabía que lo habían asesinado. Did you immediately get into the jacuzzi at that time when you got home? We made drinks and went straight to the jacuzzi. He got out once to go get ice and then came back and then said he was going to move the dogs because they were barking too much. He got out and said he was moving the dogs to the office because when they're too loud, we don't want the neighbors to complain. It was taking a while, so I got out and was going to get dressed or change in my closet. And I went in there and I started to change. That's all I remember until I woke up. And then I remember I woke up and I thought I had a seizure because my muscles hurt and my head was just hurting real bad. Several hours later, I woke up and realized I was tied up. That's all I remember. That's it. I mean, I would tell you more if I remembered more. I just don't. So the Turn it on. jacuzzi was making noise. It was pretty loud. Mm-hmm. You couldn't hear anything over that. I didn't hear any. Hear anybody scream? No. Hear the dogs? Well, you could hear the dogs bark. Yeah, because they were right outside our window. So did he have to go outside to get them? I don't think so. Usually he just calls them and they come. They come in the doggy door? Yeah. So you don't have to open the door? Sometimes, yeah. Because some of the little ones don't want to come in. They're not. Now, if you opened the door last night, you would have heard that, right? I don't think so. The front? No, you mean the back door. Contó a la policía que había entrado a su vestidor y comenzado a ponerse loción cuando, de repente, perdió completamente el conocimiento. Explicó que pudo haberse golpeado la cabeza o que quizá alguien la había golpeado. Tiempo después, cuya duración no pudo precisar, recuperó el conocimiento y descubrió que estaba atada. Pidió ayuda y, según ella, probablemente volvió a perder el conocimiento después de sufrir un ataque que creía que era epiléptico. Explicó que su cuerpo se sentía exactamente igual que siempre después de ese tipo de crisis. Según Sandra, lo único que le había parecido extraño ese día fue que, cuando regresaban a casa apenas unas horas antes, un automóvil que no reconocieron parecía seguirlos. I think when we left CVS, there was a car following us because when we came in our neighborhood, it was still behind us, and he was really close. And my husband, I'd get upset with him because he would drive slower when someone was tailgating him, and I'd tell him don't do that because, it's dangerous. But the guy turned left, and we turned right, and so we thought it was just coincidence. Sin embargo, los investigadores seguían dudando de su relato. No podían entender cómo era posible que no hubiera visto ni escuchado nada, especialmente considerando la brutalidad de la escena y lo ruidoso que probablemente había sido Jim. Por las heridas defensivas que presentaba, era evidente que había luchado durante algún tiempo contra uno o varios atacantes, y aquello difícilmente pudo haber ocurrido en silencio. También les resultaba difícil comprender por qué alguien habría asesinado a Jim y al mismo tiempo habría dejado con vida a Sandra, prácticamente ilesa, con apenas algunos moretones y pequeños rasguños. El estado de los dos vestidores era completamente diferente. Y'all had no disagreements No. at We got all. along very well. You ever have any fights? Usually they were because of my daughter, but she's been gone for 5 years now, so no. Part of our job is what we do is we gather witness statements, okay? We also search for video cameras, Mm-hmm. okay? And a couple of your neighbors had video cameras and wanted to get your house pretty well, okay? Your front door was locked, your back door was locked. Nobody came in Okay. through the garage, okay? We work hundreds and hundreds of murders. Mm-hmm. Sometimes we work cold-blooded killers Mm-hmm. that just on the street that would just kill somebody for nothing. Then sometimes we work murders that they're in an argument and something happens.
Okay, there's two different types of people. En un momento dado, Sandra comentó que, considerando el rumbo de las preguntas, quizá debería hablar con un abogado. Sin embargo, el interrogatorio continuó. Because if you argue with somebody and you lose it, your temper and an argument happens. That's not what happened. That's not what happened. And I think I'm going to stop talking now because I think I'm going to need a lawyer because I know how this works. I hurt all over and my head hurts. How often do you have seizures like that? I'm not able to drive anymore. How frequent? Just once a month, maybe. When was the last time you had one of those before today? Ninguno de los vecinos informó haber escuchado algún alboroto o siquiera ladridos de perros. Para ellos, nada había parecido fuera de lo común. Uno de los vecinos incluso estuvo trabajando en su garaje hasta la 1 de la madrugada y aseguró que no vio ni escuchó nada sospechoso ni cerca de la casa ni en la calle. Ni ruido, ni automóviles, ni ladridos. Nada. Le sorprendía que un robo pudiera haber ocurrido literalmente frente a sus narices. Sobre todo porque, según él mismo pensaba, era más probable que él hubiera sido el objetivo. Los policías señalaron que no existían señales de entrada forzada. Los cajones de la casa parecían haber sido abiertos cuidadosamente, vaciados y con los objetos acomodados alrededor, no como suele ocurrir durante una búsqueda apresurada de objetos de valor. También les llamó la atención que el arma homicida hubiera sido dejada en el lugar dentro del jacuzzi. Además, era un cuchillo que pertenecía a la propia cocina de los Melgar. Asimismo, consideraron que la silla colocada contra la puerta podía haber sido asegurada por una sola persona, utilizando por ejemplo un tapete de baño o una funda de almohada. Además, observaron que ni Jim ni Sandra presentaban marcas de ligaduras en las muñecas o tobillos, lesiones que normalmente aparecen cuando una persona ha sido atada. Eso los llevó a pensar que Jim pudo haber sido atado después de morir y no antes del asesinato. Aunque, según Liz y Sandra, algunas pertenencias habían desaparecido, la conclusión general de los investigadores y peritos fue que las pruebas disponibles no coincidían con la versión de un robo y que la escena podría haber sido preparada por Sandra. Por esa razón le preguntaron si aceptaría someterse voluntariamente a una prueba de polígrafo. Ella se negó. Explicó que tenía mucho frío, estaba temblando y temía que eso pudiera afectar los resultados. Are you familiar with a polygraph exam? We have a person that's going to come here. He's probably here now. I can't do it now. I'm just a nervous wreck right now. Okay, well let me explain. Let me explain this. And I'd rather talk to a lawyer about it because I already feel like, I know where this is going. Okay, well I want you to understand. Now I understand that you're upset. Understand that you've been through a lot. This person that does this is a professional and is able to filter for that. And I want you to meet with him and talk to him, no matter if you take the exam or not. We're not trying to pin something on you. We're not trying to get you to say that you've done something that you haven't done. I'm asking you to also, try to dig deep. I understand that you said that you were struck and that you went unconscious. I understand that. But I'm asking you to really dig deep because you were there. I don't think I went unconscious. Okay. I mean, I think having a seizure is different from going. It's the same. I understand. It's the same. You said that when you've had those experiences that you forget things, and we understand that. But and I'm not a doctor, but I'm asking you, of course, for you and for us. For your husband's sake, if you can dig down and try to remember anything. How you feeling? Freezing. How did the meeting go? Guess okay. Did you take the polygraph? No. How come? I needed to wait because I'm just too shaky right now. Something I want you to understand is that we go to all extremes. We don't quit. You're going to see a lot of me. You're going to see a lot of my partner. We're going to learn everything.
But I hope you're We're looking somewhere processing- else too, because it's not me. We're processing this. You're seeing your house too. And you know, we didn't just walk into this ballgame yesterday. I did ask you to take a polygraph test. Yes. I did. And I know And- I'm too shaking and I'm freezing and What's your explanation though? What's your excuse for not taking one? It's not holding water, Sandra. I'm just gonna be honest with you. I just don't want to take it and then it's used against me. That's not Because- possible. Yeah, it is. It is. Those are not even admissible in court. What do you think should happen to the person that, if we catch that did this to your husband, what do you think his punishment or her punishment should be? Do you think they should get a second chance? No. What do you No. think should happen to him or her? You should go to prison. Isn't that what they normally do? They go to prison? Do you love your husband? Yes, I love my husband. Do you care about him? Yes. Do you want us to find the killer? Of course. I don't think you do. Did you kill your husband? No, I didn't. Did you have anything to do with your husband's death? No. Los detectives ya habían construido su propia teoría sobre lo ocurrido aquella noche. Y el 24 de diciembre solicitaron a la Harris County District Attorney's Office que presentara cargos por asesinato contra Sandra Melgar. Sin embargo, la fiscalía se negó debido a la falta de pruebas. Con el tiempo comenzaron a llegar los resultados de los análisis forenses. Revelaron que dentro de la casa no había sangre de ninguna otra persona aparte de Jim, algo que resultaba inusual. Aún así, un perito señaló que no podía descartarse completamente la posibilidad de que alguien hubiera abandonado la vivienda sin dejar prácticamente rastros. También se encontró ADN masculino y femenino en algunas manijas de puertas, cómodas, cajones, en la manija de la caja fuerte y en las bufandas con las que Sandra había sido atada. Esos perfiles genéticos no coincidían con ninguno de los miembros de la familia Melgar, pero nunca fueron analizados completamente para determinar a quién pertenecían. Tiempo después, los detectives recibieron una llamada de Liz. Había encontrado una mochila con una Xbox dentro del garaje. Según explicó, la única explicación posible era que alguien hubiera reunido esos objetos para robárselos, pero por alguna razón los hubiera dejado allí o los hubiera perdido en el camino. En ese objeto también se encontró un perfil de ADN femenino desconocido. Unos días después, llegó una nueva pista. Una persona que había estado pensando detenidamente en lo ocurrido aquella noche, recordó haber visto a un hombre sospechoso en la zona. Se trataba de Chad Sullivan, un ladrón con antecedentes penales que acababa de salir de prisión después de cumplir una condena por agresión. La policía fue 2 veces a su casa, dejó una nota pidiéndole que se comunicara con ellos, pero él nunca respondió ni abrió la puerta. Como resultado, jamás fue interrogado. Semanas más tarde, Sandra afirmó que poco a poco comenzaban a regresar algunos recuerdos. Recordó un fragmento. En el closet había una joven hispanohablante que hablaba con alguien que estaba detrás de ella, aunque Sandra no podía ver a esa persona. Pero los investigadores seguían sin creerle. Durante los siguientes 18 meses continuaron construyendo el caso contra Sandra, convencidos de que su versión no tenía sentido y no correspondía a un robo frustrado. En el verano de 2014, casi 2 años después del asesinato de Jim, Sandra Melgar fue acusada oficialmente de asesinato en primer grado. What a development here. A woman who once claimed to be the victim of a home invasion that ended up killing her husband is now charged with his murder. You may remember this story. Christmas Eve of 2012, Sandra Melgar claimed somebody broke into her Northwest Harris County home, tied her up in the closet, and murdered her husband. Well, now authorities say that was all an elaborate lie. Miss Melgar says that they were in the bathroom together, her and her husband, at approximately 1 a.m. this morning, and at some time she blacked out, and next thing she remembers is waking up in the closet tied up. It just seemed like something was really strange with how it all came down, with them being tied up and just one person being killed. A year and a half later, 54-year-old Sandra Melgar is charged with her husband's murder. We were wondering, I mean, it was so weird that what happened and how it happened, didn't seem like we heard anything like anything had been stolen or anything like that.
Now, curious neighbors want to know what information led investigators to charge Mrs. Melgar and why it took so long. They have, after all, been unnerved for over a year, thinking a home invasion on their street was the work of ruthless thieves. La defensa insistió en que no existía ninguna prueba física directa en su contra, y sobre todo, que no existía un motivo. Afirmaban que la teoría según la cual Sandra había perdido el control de repente y había atacado a su esposo con más de 50 golpes y heridas producidas por objetos contundentes y cortantes era completamente inverosímil. Los abogados sostenían que una o varias personas habían entrado a la casa por la puerta trasera y que Jim murió durante el robo. También cuestionaron el hecho de que Sandra no tuviera sangre de Jim sobre su cuerpo. Considerando la brutalidad del ataque, eso parecía muy poco probable. Sin embargo, sus manos y uñas estaban limpias y ninguna de sus uñas estaba rota. Además de algunos moretones en los brazos, no presentaba lesiones importantes, aunque, según la defensa, en un crimen de esa naturaleza debería haber sufrido muchas más. También destacaron las numerosas enfermedades físicas que padecía Sandra, afirmando que simplemente no tenía la capacidad física para dominar a Jim y salir prácticamente ilesa. Asimismo, argumentaron que el hecho de que en la casa se encontraran perfiles de ADN masculinos y femeninos desconocidos, que nunca fueron plenamente analizados, debía generar dudas razonables entre los miembros del jurado. Y si existía al menos una duda razonable de que otra persona pudiera haber cometido el crimen, entonces el jurado no podía declararla culpable más allá de toda duda razonable. Finalmente, la defensa recordó que el investigador principal del caso había sido obligado posteriormente a retirarse después de haber emitido retroactivamente una orden de cateo en otro caso de homicidio. Según la defensa, todo el caso estaba construido únicamente sobre pruebas circunstanciales y había sido investigado de forma deficiente. Sin embargo, la fiscalía insistió en que la historia de Sandra no tenía ningún sentido. Presentó dos posibles motivos. El primero era que supuestamente quería divorciarse, pero como ambos pertenecían a los Jehovah's Witnesses, temía ser expulsada de la congregación. No obstante, familiares y amigos aseguraron que Sandra jamás había hablado de querer divorciarse. El segundo motivo era una póliza de seguro de vida por $250,000 que tenía Jim y de la cual Sandra sería la beneficiaria. La fiscalía planteó que Sandra pudo haber atado a Jim antes del ataque, quizá bajo el pretexto de algún juego sexual, o que primero lo apuñaló y golpeó para después atarlo. Eso explicaría por qué los nudos eran tan flojos. No estaban destinados a inmovilizar realmente a nadie. Después, según esa teoría, dedicó tiempo a preparar la escena del crimen y finalmente se ató las manos y los pies ella misma. También llamaron la atención sobre otro detalle que consideraban significativo. Una de sus uñas tenía un aspecto ligeramente opaco. A simple vista parecía algo insignificante, pero los investigadores interpretaron ese detalle como una posible señal de limpieza, como si la uña hubiera estado expuesta al agua o a productos de limpieza. En el contexto del caso, incluso un detalle tan pequeño adquirió importancia y pasó a formar parte de la teoría que intentaban construir. Celestina Rossi, especialista en análisis de patrones de manchas de sangre y reconstrucción de escenas del crimen, declaró a favor de la fiscalía. Su testimonio fue firme y se apoyó en muchos años de experiencia. Explicó que, desde su punto de vista profesional, la escena no coincidía con la de un robo típico. Según dijo, en este tipo de delitos normalmente se observan señales de búsqueda caótica de objetos de valor, desorden y evidencia de prisas. En este caso, no era así. También señaló que no existían signos de entrada forzada y que los cajones del dormitorio no estaban volcados ni revueltos, sino que permanecían relativamente ordenados. En su opinión, aquello era incompatible con un robo común. Prestó especial atención a una vela que se encontraba sobre el buró de Jim y que, según afirmó, todavía seguía encendida. Para ella ese detalle era importante porque indicaba que no había existido una lucha cerca del vestidor donde Jim fue asesinado. En una pelea de ese tipo sería esperable que la vela hubiera caído o se hubiera apagado, pero eso nunca ocurrió, lo que, según su opinión, contradecía la teoría de un ataque repentino. También coincidió con los médicos forenses en que todas las heridas de Jim eran de defensa. Eso significaba que había intentado protegerse mientras respondía al ataque.
Al mismo tiempo destacó otro detalle importante. La pistola de Jim seguía cargada y estaba a solo unos centímetros de su cuerpo. El hecho de que el arma permaneciera tan cerca y no hubiera sido utilizada planteaba nuevas preguntas. Según ella, si la atacante hubiera sido su esposa, probablemente Jim habría intentado desarmarla o escapar del peligro, en lugar de permitir que la situación terminara con su muerte. En su opinión, ese aspecto no encajaba con la versión presentada. Respecto a la silla colocada contra la puerta desde el exterior, la fiscalía y la policía propusieron su propia explicación. Sostuvieron que Sandra podía haberla asegurado ella sola, utilizando una funda de almohada u otra tela para acercarla a la puerta y fijarla en la posición adecuada. De esa manera, argumentaban que ese detalle no descartaba que toda la escena hubiera sido preparada por una sola persona. Closing arguments have just wrapped up in the case against a woman accused of murdering her husband and then trying to cover it up. Channel 2's Lee Ferlisi is joining us live downtown with what we're learning from the courtroom as we wait for a verdict in this case. Lee? Yes, Bill. Well, the prosecutor arguing very strongly that Sandra Melgar did murder her husband. The defense saying there was shoddy detective work and the evidence just does not add up. Now it's up to the jury. Sandra Melgar's fate lies in their hands. Closing arguments began this afternoon. You guys saw the photos. You saw all the wounds that he had, the 13 stab wounds, all the other wounds that he had in his body and his head. Certainly that person intended to kill him, or that person certainly intended to cause serious bodily injury, which resulted in death. We've proven all of those things. In the Sandra Melgar case, there's no physical evidence in this case that points to her at all. The prosecution graphically painting a picture from their case. And while he isn't looking, she makes a strike straight up all the way to his neck. That's what that first strike is. Jamie, of course, gets up to try and defend himself, turns around, and that's when she gets him on the thumb. And that's when the blood starts spurting out onto the chair. The defense criticizing shoddy detective work and saying the evidence is just not there. Look at what remains. No broken nails, no problems with the hands, no bruising here where you would expect it if a knife was used. So the jury is expected to deliberate for only a few more minutes until about 5:15, then they'll be back at it again tomorrow morning. We're live at the Harris County Criminal Courthouse. Lee Ferlisi, KPRC. En agosto de 2017, el jurado comenzó las deliberaciones, que desde el primer momento fueron largas y complicadas. Solo el primer día pasaron 8 horas analizando cada argumento y cada prueba. Según los relatos, el ambiente era tenso. Estaban completamente divididos y ninguno lograba convencer al otro. Eso reflejaba las profundas dudas y contradicciones que habían acompañado el caso desde el principio. Pero al segundo día todo cambió. Después de nuevas deliberaciones y de volver a analizar la evidencia, llegaron a una decisión definitiva. Ese cambio, de un jurado dividido a una decisión unánime, fue el momento decisivo que definió el futuro de Sandra. Sandra Melgar fue declarada culpable y condenada a 27 años de prisión por el asesinato de su esposo Jim. Ese fallo puso fin al juicio, pero no al debate que continuó rodeándolo. Liz contó que, en el momento en que se anunció el veredicto, se escuchó un suspiro colectivo en la sala del tribunal, una reacción tan intensa que resultaba imposible no percibirla. Fue el instante en que toda la tensión acumulada durante el proceso finalmente salió a la superficie. Sandra estuvo a punto de desmayarse. Permanecía sentada, llorando desconsoladamente, incapaz de contener las emociones que la invadieron al escuchar la sentencia. Liz admitió que, por un momento, llegó a preguntarse si su madre podía haber asesinado a su padre. Dijo que fue un pensamiento breve, doloroso y angustiante que la acompañó durante un tiempo. Pero ahora ya no lo cree. También comentó que nadie en la sala esperaba un veredicto de culpabilidad y que la decisión fue un auténtico shock para muchos de los presentes. Tanto la familia de Jim como la de Sandra apoyan sus declaraciones de inocencia y creen completamente en su versión de los hechos. A pesar de la condena, siguen firmes en esa postura y no han dejado de defenderla. Liz dijo que la fiscalía quedó satisfecha con el resultado y con la sentencia impuesta. Según explicó, la decisión coincidía plenamente con la teoría que habían presentado durante el juicio y, desde su perspectiva, representaba la conclusión lógica del proceso. Añadió que, para la acusación,
La historia de Sandra estaba llena de contradicciones, vacíos y detalles que no formaban una explicación convincente. Por esa razón, dijo, el jurado no creyó su versión. El veredicto reflejaba la forma en que los jurados valoraron las pruebas y todo lo que escucharon durante el juicio. Para la fiscalía era la confirmación de que sus argumentos habían sido suficientemente sólidos. Más tarde, el presidente del jurado explicó que durante las deliberaciones analizaron cuidadosamente todos los hechos presentados, intentando comprender cada detalle. Según dijo, no fue una decisión rápida ni sencilla. Examinaron cada aspecto del caso con atención, considerando todos los argumentos de ambas partes. También señaló que la cuestión fundamental para ellos era si la versión presentada resultaba creíble. Finalmente concluyeron que no lo era. Según explicó, esa decisión fue el resultado de largas deliberaciones, dudas y esfuerzos por construir una imagen completa a partir de todas las pruebas. Both mine and probably my fellow jurors' pendulum, guilt or innocence, swung back and forth throughout the entire trial. What was your first impression of Sandra? Was how could this diminutive-looking middle-aged lady possibly have committed this crime? It was frankly incredulous to see it at first. Didn't compute. I didn't think she could have done it at first. One, I'll say the prosecutor's testimony, right? It all made sense. Now, was it absolutely provable? No, but it's the only thing that made sense. During the trial, the prosecution had acquired all the medical records and showed and just listed the dates up there and everything else of her doctor's visits, no seizure, no seizure, no seizure, getting better, that kind of stuff. We watched almost all the police video over again during deliberations, and that's what brought the other people over until we had a unanimous verdict. Meses después, el equipo de defensa de Sandra presentó una apelación solicitando un nuevo juicio. En su recurso, insistieron en que el caso necesitaba ser revisado nuevamente, analizando con mayor cuidado todas las circunstancias y las posibles imprecisiones que pudieron haber influido en el veredicto. Era un intento de reabrir el proceso y cuestionar las conclusiones ya establecidas. Las expectativas eran altas. Para quienes apoyaban a Sandra parecía una oportunidad real de cambiar el rumbo del caso y conseguir finalmente una nueva revisión. Para otros, solo era un paso más que difícilmente modificaría la decisión ya tomada. Sin embargo, la apelación fue rechazada. El tribunal confirmó la sentencia sin modificaciones. Para quienes creen en la inocencia de Sandra, fue otro golpe devastador, mientras que para quienes consideran que el fallo fue justo, solo reforzó la idea de que el caso había llegado a un desenlace correcto. Ese episodio solo puso de manifiesto lo complejo y controvertido que sigue siendo este caso, incluso después de múltiples intentos de revisión. New at 6, a celebrity defense attorney is taking on the case of a Houston woman convicted of murdering her husband, Kathleen Zellner, who was featured in the... En 2018, la reconocida abogada Kathleen Zellner anunció que asumiría la defensa de Sandra, declarando públicamente que creía en su inocencia. La noticia trajo inmediatamente una enorme atención, ya que la participación de una abogada de ese nivel rara vez pasa desapercibida. Para muchos fue una señal de que el caso podía tomar un nuevo rumbo y ser revisado minuciosamente desde todos los ángulos posibles. Su declaración fue firme y categórica, sin dejar espacio para las dudas. Dejó claro que veía en este caso algo más que un juicio ya concluido y que estaba dispuesta a investigarlo tan profundamente como fuera necesario. Kathleen Zellner es conocida por haber logrado la exoneración de 19 personas condenadas injustamente. Detrás de cada uno de esos casos hubo años de trabajo, revisión de pruebas y búsqueda de la verdad allí donde parecía que todo estaba decidido. Su reputación se construyó precisamente gracias a procesos complejos y muy mediáticos en los que los errores del sistema solo se hicieron evidentes con el paso del tiempo. También alcanzó gran notoriedad gracias a la serie Making a Murderer de Netflix. Fue allí donde el público pudo seguir de cerca su trabajo cuando comenzó a representar a Stephen Avery después de su condena en 2005 por el asesinato de Teresa Halbach. Ese caso se convirtió en uno de los más debatidos en los medios y generó una enorme discusión sobre la justicia de las decisiones judiciales. Su participación en el caso de Sandra elevó inmediatamente las expectativas. Para algunos, fue la prueba de que la lucha todavía no había terminado.
Para otros, simplemente otro giro en un caso que ya estaba lleno de contradicciones y preguntas. Pero una cosa era evidente. Con la llegada de Kathleen Zellner, esta historia volvió a colocarse en el centro de la atención pública. We are ready to hear argument in cause number PD 024320, Sandra Jean Melgar versus the state of Texas. Good morning to the court. I'm George McCall Sechrest Jr. from Houston, and along with Allison Sechrest, we represent Sandy Melgar on appeal and represented her at trial. The state did not prove Sandra Melgar's guilt beyond a reasonable doubt, and I contend, based upon a fair and full reading of the record in this case, and based upon its unique facts, the evidence is legally insufficient as a matter of law. Yeah, let me ask you a question real quick. Sure. So I know the state doesn't have to prove motive. They speculate about what your client's motive might have been. But if there's anything in the record or in the briefs I missed, is there any evidence of any, what would the motive to kill Jaime have been? Zero. Let me I mean, tell you. no, not for your client. I mean, for someone else to kill him. Oh, we believe it was home invasion, and that would be the motive. We believe that, in fact, people entered the home. We think this business about no breaking and entering, the garage door was up. There was an unlockable interior door, and there was, contrary to the Court of Appeals opinion, there was evidence that property was missing. Opioids were missing, a television set, jewelry, cash. That is the motive for why someone else did it. Why would they not have killed your client too? I don't know. I'd have to speculate. Posteriormente se presentó otra apelación en nombre de Sandra, pero tampoco obtuvo el resultado esperado y volvió a ser rechazada. La decisión representó otro duro golpe para quienes esperaban una revisión del caso. Uno de los jueces declaró expresamente que las pruebas presentadas eran suficientes para demostrar cada uno de los elementos esenciales de la acusación, más allá de toda duda razonable. Sus palabras fueron claras y categóricas, sin dejar espacio para interpretaciones ambiguas. Para algunos, aquello confirmó que se había hecho justicia. Para otros, fue una nueva señal de que el sistema se negaba a revisar posibles errores y seguía respaldando una condena ya dictada. El ambiente alrededor del caso continuó siendo tan tenso y polémico como siempre. A finales de 2022, el Innocence Project of Texas anunció oficialmente que también asumiría el caso. La noticia volvió a atraer la atención pública, ya que la organización es conocida por su trabajo en posibles errores judiciales. Su participación renovó la esperanza de quienes creen en la inocencia de Sandra y al mismo tiempo despertó el escepticismo de quienes consideran justa la condena. Sandra habló desde la prisión, dirigiéndose al público e insistiendo en su versión de los hechos. Sus palabras sonaban tranquilas, aunque cargadas de tensión, como si hubiera repetido esa misma historia innumerables veces. Una y otra vez regresaba exactamente al mismo relato, sin cambiar un solo detalle. Y cada vez repetía exactamente la misma versión que había contado desde el principio. They got it wrong. They got it completely wrong. Sandra, did you kill your husband? No, I did not kill my husband. No. And you have grandkids. And my grandbabies, yeah. You're missing out on. I know. I know that really hurts me. I miss them so much. I mean, I'm just going to keep fighting this until I'm out of here. That's all I can do. Este es un caso extraordinariamente extraño, complejo y profundamente trágico que, desde el primer momento, dividió la opinión pública y provocó intensos debates. No solo captó la atención de la gente, sino que llevó a muchos a cuestionar incluso aquello que, a primera vista, parecía evidente. Algunos creen que Sandra es una asesina de sangre fría que planeó cuidadosamente cada detalle y montó toda la escena para evitar el castigo y engañar a todos. Según esa postura, en sus acciones no hubo ninguna casualidad, solo cálculo y planificación. Otros creen exactamente lo contrario. Están convencidos de que Sandra fue una víctima más, igual que su esposo, una mujer atrapada en el centro de una tragedia terrible. Sostienen que la policía se enfocó en ella desde el principio, construyendo poco a poco la narrativa que quería demostrar y adaptando los hechos a una teoría previamente elegida, mientras que el verdadero responsable, o incluso varios responsables, pudieron haber permanecido en libertad. Con el paso de los años, este caso no perdió fuerza. Al contrario, adquirió todavía más notoriedad.
Existen numerosos grupos, podcasts y sitios web que apoyan activamente su liberación, analizan detalladamente el expediente e intentan encontrar inconsistencias. Al mismo tiempo, otros insisten en que el veredicto fue justo y que las pruebas eran suficientes para sostenerlo. Hay algo que resulta evidente. Este caso se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos, y sigue sin dar tranquilidad ni al público ni a quienes estuvieron directamente involucrados. Deja una permanente sensación de incertidumbre e inquietud. Sea cual sea la verdad, incluso después de tantos años, siguen existiendo demasiadas preguntas sobre lo ocurrido aquella noche, preguntas que todavía no tienen respuestas claras e indiscutibles. ¿El verdadero asesino ya está tras las rejas? ¿O fue condenada una persona inocente? Esa pregunta sigue repitiéndose una y otra vez, sin encontrar una respuesta definitiva. Sandra Melgar tendrá derecho a solicitar la libertad condicional en 2031. Si se la niegan, su fecha de liberación seguirá siendo agosto de 2044, cuando ya tenga 85 años. Eso significa que una gran parte de su vida ya quedó determinada por esa sentencia. Jim Melgar era recordado como un hombre amable, trabajador y atento, con un gran sentido del humor y un corazón enorme. Quienes lo conocieron dicen que siempre apoyaba a los demás y dejaba calidez a su paso. Todos lo extrañan profundamente. Y debido a que todavía quedan tantas preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido aquella noche, sus familiares y amigos aseguran que encontrar paz resulta todavía más difícil. Incluso si ya era algo casi imposible desde el principio, esa incertidumbre solo hace que el dolor sea aún mayor y les impide cerrar definitivamente esta historia.